Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta noche estamos en Evangelismo en Cadena. Hoy es lunes. Y el tema que tenemos es agradecidos de Dios por siempre. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre celestial, Dios poderoso, Dios de bondad. En esta noche venimos delante de tu santa y bendita presencia. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por tus bondades. Señor, pedimos que tú te glorifiques, Señor, una noche más en Evangelismo en Cadena. En esta hora, mira a cada hermano, mira a cada hermana, Señor, que verá, escuchará esta palabra que en el día de hoy tú has puesto en nuestro corazón. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques y que le bendigas en forma muy especial. Agradecido de Dios por siempre. No sé cuán agradecido, cuán agradecida tú estás de Dios. No sé si tú le puedes dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, como él lo escribió a los tesalonicenses. Sabemos que se aproxima estos días donde la gente se moverá, irá de pueblo en pueblo, irá de estado en estado en Estados Unidos. Algunos viajarán de Puerto Rico a Estados Unidos y otros de Estados Unidos a Puerto Rico para celebrar, para festejar, para compartir en familia en el Día de Acción de Gracias. Pero sabemos que hay familias que cuando se sienten juntos a la mesa van a extrañar a alguien. Y es que la mayoría de nosotros hemos sufrido la pérdida de algún familiar nuestro. En mi caso, perdí un familiar, un primo hermano, que era enfermero en Estados Unidos y precisamente lo cogió el COVID-19 y lamentablemente pues fue a morar con Dios. Lamentable porque perdió su vida, pero no es lamentable porque debido al tipo de persona que era, debemos entender que está con Dios en las moradas celestiales. Como así también los hay en muchos de los hogares. La Biblia nos enseña a nosotros a dar gracias en todo, aún en momentos de dificultad, aún en momentos difíciles. Y uno de los textos que quiero compartir contigo en esta noche lo podemos encontrar en el libro de Job, capítulo 1 y versículos 18 al 22. Fíjate, quiero compartir esta palabra según lo encontramos en la Biblia Reina Valera. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de tu hermano, de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, lo cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Mira lo que dijo en su adoración. Mira lo que dijo, que está en acuerdo precisamente con el libro de 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En su expresión, dio gracias a Dios, porque había disfrutado de aquello que Dios le había dado, había disfrutado de sus hijos, había disfrutado de sus hijas. Por eso es que él expresa y dice bien claro: Jehová dio, Jehová quitó.
Luego de haber dicho: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de volver, porque la realidad es que todo lo que tenemos son ganancias. Lo que tú tienes es ganancia. Así es que no se puede tener pérdida cuando es alguna ganancia. Es algo que tú recibiste, pero no era tuyo. Aunque algunos lo cuenten como pérdida. Aquí vemos que Job le dio gracias a Dios en ese momento donde él entendió que había que darle gracias a Dios. Y concuerda cuando dice: dar gracias en todo significa en aquello que me agrada, en aquello que no me agrada. Dar gracias a Dios en el momento de alegría, pero también darle gracias a Dios en el momento del dolor. Y yo te pregunto a ti, ¿podremos darle gracias a Dios en el momento del dolor, en el momento de la tristeza? Es ahí donde demostramos a quién servimos, es ahí donde demostramos quién es nuestro Dios, es ahí donde demostramos en quién está puesta nuestra esperanza. Que no perdamos nuestra confianza en Dios ante la pérdida de alguna persona, porque hay una realidad. Y la realidad es que no venimos a este mundo para vivir en él eternamente, porque la eternidad no está hecha para nosotros aquí en esta tierra, sino que la eternidad está hecha para nosotros después de vivir en esta tierra. ¿De qué entonces debemos que dar gracias y a quién debemos darle gracias? Debemos darle gracias a Dios en el tiempo, en todo aquello que Dios nos permite disfrutar. Y aun cuando lo perdamos, debemos darle gracias a Dios. El detalle es que no todo el mundo le da gracias a Dios. Fíjate que en el libro de Lucas, capítulo 17 y versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Interesante, ¿verdad? Jesús no le dijo: sean sanos. Jesús no le dijo: ya sus pecados son perdonados, sino que les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes israelitas. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Venía dando gracias. Dad gracias en todo. Era el momento de dar gracias porque había recibido la sanidad. Era el momento de dar gracias porque su cuerpo ya no estaba enfermo. Hay un detalle que presenta aquí Lucas, y es que dentro del grupo que iba, resalta que el que regresa era samaritano. Y eso es un detalle muy interesante, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Solamente quizás en aquel grupo, dado que todos estaban en las mismas condiciones, andaban iguales, estaban unidos. Pero había una discrepancia, y es que los trataban a los samaritanos de una manera que no era la correcta, como algunas personas tratan a otros porque no son o de su clase social, o no son de su grupo, o no son de los que creen igual que ellos. Y aquí realmente Cristo y el evangelista quieren resaltar que no podemos nosotros echar hacia un lado a alguien porque no crea igual que nosotros. Las personas
son para todos quizás diferentes, pero ante Dios todos somos iguales. Y ante Dios todos necesitamos ayuda, y ante Dios todos necesitamos salvación, y ante Dios todos necesitamos vida eterna. Así que este que regresa donde Jesús, regresa dando gracias, porque precisamente en 1 Tesalonicenses 5:18 el apóstol Pablo dice: dad gracias a Dios en todo. Y todo, en este caso, era porque había sido sanado. Jesús, en una manera para hacernos a nosotros reflexionar, le responde: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Fíjate que la sanidad le llegó a todos. Sin embargo, solamente uno de los que fue sanado es el que regresa a darle gracias a Dios. Jesús pregunta: ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Hermano, da mucho que desear, da mucho de qué hablar. De que sean los extranjeros que puedan entender el tiempo que se vive, que sean los extranjeros los que puedan identificar lo que está ocurriendo, lo que está pasando, que sean los extranjeros que puedan darnos luz a nosotros, cuando deberíamos nosotros, los que vivimos en nuestra tierra, dar la luz al extranjero. Aquel que no ha salido de Puerto Rico, aquel que no ha ido a ningún otro lugar, que no ha ido a ninguna república, no sabe cómo se ganan la vida en aquellos lugares. He visto niños de apenas quizás 8 años cargando en su cabeza con un envase grande, vendiendo aquellos que llaman arepas, quizás para otros algún tipo de pastelillo, algo así, para ganarse la vida. Gente que no tienen agua potable, gente que no tienen energía eléctrica, están en esos lugares, en algunas repúblicas, en algunos barrios. Y aquí en Puerto Rico, el porciento mayor tiene de todo. Y a veces no les damos gracias a Dios por lo que tenemos. El extranjero sabe lo que hay aquí. El extranjero sabe lo que hay en nuestra isla. A Jesús y el escritor bíblico resalta: solamente este extranjero regresó a dar gracias a Dios. No seamos extranjeros para Dios. Démosle gracias a Dios por todas las cosas que ocurren alrededor nuestro, por todas las cosas que ocurren en nuestra vida, pero también démosle gracias a Dios por los eventos, sean buenos o no sean tan buenos, como el caso de Job, que le dio gracias a Dios aún en su momento de dolor, aún en su momento de tristeza. Gracias es una expresión que se usa para agradecer algo a una persona. Gracias es una expresión que se utiliza para manifestar alegría por algo que se esperaba que ocurriera con ansia o desde hace tiempo. Esa es la definición que da el diccionario. Sin embargo, no es la definición que está dando la Biblia de acuerdo a Pablo. Porque Pablo dice: dar gracias a Dios en todo. Significa que no solamente es en el momento de alegría, sino que así como Job dio en el momento del dolor también gracias, que así también nosotros aprendamos a darle gracias, aun en esos momentos de dificultad. Un día, dicen que un día un muchacho pobre que vendía mercancías de puerta en puerta para pagar sus estudios universitarios, encontró que solo le quedaba una simple moneda de 10 centavos y tenía hambre.
decidió que no podía, ¿verdad?, pagar, así que decidió pedir comida en la próxima casa. Sin embargo, sus nervios lo traicionaron cuando una encantadora joven le abrió la puerta. En lugar de comida, pidió un vaso de agua. Ella pensó que el joven parecía hambriento, así que le trajo un gran vaso de leche. Él lo bebió despacio, entonces le preguntó: ¿cuánto le debo? No me debes nada, contestó ella. Mi madre siempre nos ha enseñado a nunca aceptar pago por una caridad. Él le dijo: entonces te lo agradezco de todo corazón. Cuando Howard Kelly se fue de la casa, no solo se sintió más fuerte, sino que también su fe en Dios y en los hombres era más fuerte. Él había estado listo a rendirse y a dejarlo todo. Sin embargo, un vaso de leche y una esperanza de una persona le añadió vida. Años después, esa mujer enfermó gravemente. Los doctores locales estaban confundidos y finalmente le enviaron a la gran ciudad. Llamaron al doctor Howard Kelly para consultarle, y cuando éste oyó el nombre del pueblo de donde venía la paciente, una extraña luz llenó sus ojos. Inmediatamente el doctor Kelly subió del vestíbulo del hospital a su cuarto, y vestido con su bata de doctor entró a verla. La reconoció enseguida. Regresó al cuarto de la observación determinando hacer lo mejor posible para salvar la vida de aquella persona. Desde ese día él prestó la mejor atención de este caso. Después de una larga lucha, ella ganó la batalla y estaba totalmente recuperada. Como ya la paciente estaba sana y salva, el doctor Kelly pidió a la oficina de administración del hospital que le enviaran la factura total de los gastos para aprobarla. Él la revisó y firmó. Además, escribió algo en el borde de la factura y la envió al cuarto de la paciente. La cuenta llegó al cuarto de la paciente, pero ella temía abrirla porque sabía que la tomaría el resto de su vida para poder pagar todos los gastos. Finalmente, abrió y algo llamó su atención. En el borde de la factura leyó estas palabras: pagado por completo hace muchos años con un vaso de leche. Firmado Dr. Howard Kelly. Interesante, ¿verdad? Un favor normalmente se dice que no se paga con otro favor. Y hay personas que hacen favores y no están esperando nada a cambio. Es más, ni siquiera esperan que a quien se le hizo el favor le pague. Pero la vida nos da sorpresas. Sorpresas nos da la vida. Y aquella persona que aquel día le dio aquel vaso de leche a aquel joven que estaba hambriento, no sabía que estaba pagando el futuro de toda una cuenta de un hospital simplemente con un vaso de leche. Hay alguien que hizo más que eso por ti y por mí. Se llama Jesucristo. Jesucristo dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. Y yo te pregunto, ¿le estás dando gracias a Dios por lo que está ocurriendo? ¿Le estás dando gracias a Dios por lo que está pasando? ¿Le estás dando gracias a Dios por la salvación? ¿Le estás dando gracias a Dios porque tienes el camino pago hacia el cielo?
¿O te has olvidado de eso? ¿O no te acuerdas que Él murió por ti en la cruz del Calvario? ¿O no te acuerdas que Él pagó todo? Que Él llevó las enfermedades, que por sus llagas somos nosotros curados. Si hay algo por la cual yo tengo que darle gracias a Dios, es por la salvación de mi alma y por perdonar mis pecados. Le tengo que dar gracias a Dios por todo lo que me ha permitido hasta ahora. Mi vida, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi yerno, mi yerna, mis hermanos en Cristo, la iglesia que pastoreo. Tengo que darle gracias a Dios por que sanó a mi esposa de un tumor canceroso. Tengo que darle gracias a Dios porque sanó a mi hijo de una condición de lupus discoide. Tengo que darle gracias a Dios por la salud que nos ha dado a todos los de la familia. Tengo que darle gracias a Dios por tantas cosas. Agradecido de Dios por siempre. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿Por qué tienes que darle gracias a Dios? ¿Y tú? ¿A quién tienes que darle gracias a Dios? ¿Verdad? A Dios tienes que darle gracias, ¿verdad que sí? ¿Y por qué tienes que darle gracias? Hazte la nota y hoy saca tiempo y darle gracias a Dios. Agradecidos de Dios por siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y acuerda, este es un mensaje de Evangelismo en Cadena para ti en esta noche. Dios te guarde. Bendiciones.